Me confirman si pueden ver mi pantalla. Solo se mira una diapositiva como con unas hojas. No sé si eso es lo que está mostrando ahorita. Sí, de seguro está cargando. Eh, ya ven, dice el título, dice absceso hepático. O todavía no. Yo no lo visualizo, no sé sus compañeros. A mí solo me sale los integrantes de la reunión. No sale como que se estuvieran compartiendo. Que voy a volver a intentar. Permítanme. No, qué raro que tenga problemas. Capaz dije que no puede. ¿Les aparece ahora? Sí, hoy sí. Ok. Ok, bueno. Eh, Me presento, mi nombre es Dixana Maradiaga y el día de hoy les tengo preparado el tema de absceso hepático. Entonces, para comenzar con un poquito, pues, el hígado es el órgano con mayor frecuencia al desarrollo de abscesos. Y los abscesos del hígado van a constituir el 48% de todos los abscesos viscerales. Los abscesos hepáticos, en este caso, pueden ser únicos o múltiples y se van a deber a una diseminación hematógena de las bacterias o también se pueden formar por una extensión local a partir de una infección de órganos vecinos situados en la cavidad peritoneal. El absceso hepático pues, va a ser un proceso focal de carácter supurativo, poco habitual y tiene una mortalidad moderada de 2 a 12%. En este caso, pues los agentes patógenos que van a ser responsables de un absceso hepático van a ser dos grupos, las bacterias y los parásitos. Y estos van a dar lugar a dos tipos de abscesos hepáticos, los piógenos y los amebianos, de los cuales hay ciertas diferencias y se los tengo separados más adelantito, pero hablemos un poquito más generalidades. Pues el absceso hepático, pues la fiebre es el signo inicial más frecuente del absceso hepático, ¿verdad? Eso es también, los pacientes se van a presentar con una colecistopatía activa, van a mostrar signos y síntomas en el hipocondrio derecho, que van a ser como dolor, defensa, eh, eh, defensa al tacto, la hipersensibilidad, también va a haber hipersensibilidad de rebote, pero también pueden presentarse síntomas inespecíficos como los escalofríos, la anorexia, una pérdida de peso súbita en un lapso de frecuentemente observado en menor de 90 días y náusea y vómito. Solo el 50% de los pacientes van a presentar signos o síntomas que dirijan directamente la atención al hígado, que estos van a ser pacientes que tengan una hepatomegalia, una hipersensibilidad en el hipocondrio derecho o ictericia. La fiebre de origen desconocido pues, puede ser la única manifestación inicial que nos va a presentar un paciente indicándonos un absceso hepático. Especialmente ese se va a dar entre los ancianos. Siempre que un paciente nos presente fiebre de origen desconocido, debemos realizar pues, las técnicas de exploración que ya conocemos en el abdomen, especialmente si sospechamos de un absceso en el hipocondrio derecho. El único dato complementario que nos va a afianzar un diagnóstico específico de un absceso hepático va a ser la elevación de la concentración sérica de la fosfatasa alcalina, que esa se va a observar en el 70% de los pacientes con abscesos hepáticos. El absceso mediano, pues, es una acumulación de pus en el hígado que va a ser en respuesta a un parásito intestinal llamado una entamoeba histolítica, que esta va a ser una lesión hepática que aparece cuando los trofosocitos emigran desde el intestino al hígado. Es frecuente que hay un dolor puntual con la palpación del hígado, así como un derrame pleural derecho. En estos pacientes con absceso mediano, pues la ictericia va a ser rara, pero si hay una zona endémica en la que nosotros sospechamos que un paciente ha perdido peso, tiene estos signos y síntomas, tiene un dolor agudo en el hipocondrio derecho y observamos hepatomegalia, pues el diagnóstico va a ser eh, un poco más puntual. El absceso hepático mediano también debe tenerse en cuenta
en el diagnóstico diferencial de la fiebre de origen desconocido. Los síntomas de un absceso amebiano pues, van a ser una fiebre entre 38 y 40 grados, un dolor intenso y constante en el cuadrante superior derecho, una tos no productiva, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso, palidez generalizada y hepatomegalia dolorosa en la exploración. Perdón. Okay. ¿Cómo vamos a dar un diagnóstico un poco más asertivo con respecto al absceso hepático mediano? La mayoría de los pacientes, en su mayoría, el 90%, va a tener una leucocitosis. Como les mencionaba anteriormente, la fosfatasa alcalina se va a encontrar elevada. Van a haber valores en el cual va a presentarse anemia. También va a haber una elevación de los valores de bilirrubina. Y la elevación de las transaminasas va a ser un hallazgo un poco frecuente, pero también puede encontrarse una hipoalbuminemia que aparece ocasionalmente en pacientes. Y los anticuerpos contra esa entamoeba histolítica van a estar presentes en más del 90% de los pacientes que presenten un diagnóstico de absceso hepático mediano. A las imágenes, pues la ultrasonografía va a ser el estudio diagnóstico de primera elección, en el cual se va a apreciar en la mayoría de los pacientes en forma de lesión redonda u oval, con márgenes bien definidos sin ecos periféricos prominentes. También se puede realizar una tomografía computarizada, que lo que va a mostrar van a ser lesiones hipodensas, en el cual va a tener márgenes blandos y un anillo periférico de reforzamiento. A partir de imágenes y un diagnóstico y que sea de un área endémica, nosotros podemos pues dar el diagnóstico de un absceso hepático. Ya solo tendríamos que buscar las diferencias entre el amebiano que ya les mencioné y el que vamos ahorita, que va a ser después de ahorita, que va a ser el piógeno, porque el tratamiento va a ser diferente en cada uno de ellos. En el caso del amebiano, pues el tratamiento va a ser con metronidazol de 500 a 750 miligramos por vía oral, o también puede ser por vía intravenosa 3 veces al día durante 7 a 10 días. Ese va a ser el fármaco más utilizado en el absceso hepático mediano, pero también tiene eficacia que son de acción más larga, que va a ser el tinidazol y el ornidazol, que este va a ser ya sea en presencia de una intolerancia a la ingesta de metronidazol. Posterior al tratamiento con metronidazol, pues se debe administrar un fármaco luminal para erradicar el estado del portador asintomático, que se puede usar una paramomicina de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. En el caso del absceso piógeno, esos van a ser los abscesos viscerales más frecuentes y la incidencia de esto va a ser de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes. Se va a presentar entre la quinta a la sexta década de vida. Esto va a ser en pacientes adultos mayores y van a ser de 2 a 3 veces más prevalentes en hombres. Sus factores de riesgo van a ser enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, una patología pancreatobiliar y la inmunosupresión. Para la etiología del absceso piógeno, pues el 40% de los casos va a ser de origen biliar, 16% de origen biliar. Por infecciones van a ser menos por 6%, bacteriemias en 7% y pues 5% en traumatismos hepáticos, que son muy poco frecuentes. Los síntomas de un absceso piógeno va a ser fiebre, calofríos, malestar general y dolor con la inspiración profunda en el cuadrante superior derecho, acompañado de náuseas y vómitos, igual que en el anterior que le mencioné. Para el diagnóstico de este absceso de un absceso hepático piógeno, pues los datos de laboratorio también van a presentar una leucocitosis, una anemia, valores también elevados de la fosfatasa alcalina y en este caso se va a encontrar también la proteína C reactiva. Va a haber una ausencia de anticuerpos contra la entamoeba histolítica que en la anterior sí estaba,
sí va a haber elevación de bilirrubina, también se va a encontrar una hipoalbuminemia y va a haber un alargamiento del tiempo de la protrombina. Igual que en el absceso hepático que les mencioné anteriormente, pues el ultrasonido va a ser un estudio de elección para un diagnóstico más preciso y en el cual se van a encontrar lesiones compatibles con abscesos hepáticos piógenos. Ahí pueden observar una imagen que les tenía. Y también pues una tomografía puede detectar lesiones de 0.5 centímetros de diámetro, que también abre la posibilidad a un abordaje terapéutico, en el cual en este caso va a ser farmacológico y también puede ser de drenaje. El esquema de tratamientos antibióticos para un absceso hepático piógeno va a ser, en, va a ser por 3 esquemas. El esquema de primera línea, que va a ser metronidazol más una pero sirve cefalosporina. la sacada. También puede ser un betalatámico más un inhibidor de lactamasas, que en este caso nosotros lo conocemos mucho en el hospital, que es el pipetazol, piperaciclina más tozobactam. También va a ser efectivo una fluoroquinolona más metronidazol. Y el esquema de segunda línea, pues son monoterapias, ya sea con fluoroquinolonas o con carbapenémicos. Y como un tercer esquema va a ser un esquema oral, que va a ser amoxicilina de ácido clavulánico o moxifluxacilina, en el cual cada una de las dosis, eh, ya sea por día o por hora, pues ahí está en el cuadro. Yo les paso la presentación después para que puedan sacar este cuadro de ahí. Y aparte del tratamiento farmacológico, también en el absceso hepático piógeno está la aspiración y el drenaje, que va a ser la evacuación completa del material purulento, que se logra mejor cuando el absceso muestra una pared bien delimitada, en el cual ya va a ser más fácil eliminarlo. Pero si el absceso tiene una pared delgada, va a ser algo más complicado de eliminar el contenido purulento que haya en la cavidad peritoneal. En esos casos, pues la mayoría de los drenajes se realizan por medio de una aspiración y se espera que el tratamiento antimicrobiano que se utilice facilite aspiraciones posteriores que vayan. Este es un cuadro que encontré que para empezar la sospecha diagnóstica de un cuadro clínico de un absceso hepático, lo primero que vamos a hacer es realizar la historia clínica, los factores de riesgo, en ese caso también ampliando si es un lugar endémico, si es una población que caiga en la clasificación de un absceso hepático, en el cual realizamos un ultrasonido que nos va a demostrar si va a ser un absceso hepático piógeno o un absceso hepático amibiano, en el cual a partir de eso pues vamos a hacer la serología de cada uno de los cultivos para saber si está presente la entamoeba histolítica, que nos va a acercar más a un diagnóstico de absceso hepático amibiano, o si no está presente, pues continuar con exámenes complementarios en el cual nos confirmen que va a ser un absceso hepático piógeno. Y pues su tratamiento, dependiendo cada uno de los abscesos que se presenten en el paciente. Ese caso clínico que les tengo hoy, pues está un poco desactualizado, no tuve tiempo de buscarlo, pero es por lo menos de un caso de aquí que me compartieron, que va a ser hombre, 49 años de edad, procedente de Tegucigalpa, con antecedentes patológicos de tabaquismo y hipertensión a la emergencia. La historia de enfermedad actual pues va a ser que tiene un mes de evolución, una disnea de capacidad de funcional 2, sin tos ni otros síntomas respiratorios, presenta dolor en el hipocondrio derecho de intensidad ascendente y ha presentado una fiebre diaria intermitente de una semana de evolución.
al examen físico, pues está febril de 40 grados centígrados, lúcido, tiene una saturación de 96, una frecuencia cardíaca algo elevada de 100, y a la palpación en el hipocondrio derecho, pues se confirma una hepatomegalia que va a rebasar el reborde costal en 2 traveses de dedo, pero no hay signos de reacción peritoneal ni hay defensa. A los exámenes complementarios que se le realizaron, pues tiene una hemoglobina de 10. Aquí pueden ver que las transaminasas, pues son los exámenes que se le realizaron, y a la ecografía abdominal sí se va a observar un hígado aumentado de volumen de forma difusa, en el cual pues hay una masa heterogénea de contornos lobulados en el lóbulo derecho sin vascularización. Ese va a ser el ataque de abdomen, en el cual se puede observar. No tengo cómo apuntarle, pero el absceso hepático en segmento número 4, que va a tener de 15 por 12 por 12 centímetros. Entonces a este paciente, pues el plan, lo primero que va a ser un plan antimicrobiano empírico, en el cual se le administró piperaciclina amastazobactam de 4.5 gramos intravenoso cada 6 horas, hemocultivos de control, y se le realizó una punción guiada por imagen para el diagnóstico y tratamiento. El material pues no fue purulento y se envía para un cultivo bacteriológico, en el cual la serología salió para entamoeba histolítica positiva. Entonces, si nos sale eso, no sé si alguien quiere decirnos, con todo el cuadro que se nos presentó, cuál fue al final el tipo de absceso hepático que tenía. A mediano. Sería mediano. Correcto. Entonces, es muy puntual que se haga esta serología para nosotros poder continuar con el plan, porque este fue el plan que se le realizó empírico, por primero signos, síntomas, pero hasta no tener una serología que confirme que está presente la entamoeba histolítica, no podemos definir la diferencia si es un absceso hepático amediano o un absceso hepático piógeno. Y pues la evolución de este paciente fue que estuvo a febril a las 48 horas del inicio del tratamiento, las más quísticas intraluminales, y el paciente estuvo asintomático a los 21 días del alta. Ok, estuvo bastante bien. Lo único que de repente quizás le hizo falta fue cuándo está indicado el drenaje percutáneo, cuándo no es necesario hacer un drenaje o cuándo definitivamente es preferible hacerlo videolaparoscópico o de repente quizás hacer un drenaje abierto y que no sea percutáneo. Recordemos de que cuando estamos hablando de un absceso, estamos hablando pues de que hay un foco infeccioso. Entonces, siempre que tenemos un proceso infeccioso, lo más importante no solamente es la administración del antibiótico, sino que también la eliminación de ese foco. Por ejemplo, si hay un absceso, pues drenar ese absceso. Pero ¿en qué momento se drenaría o cuáles serían las indicaciones cuándo sería un drenaje percutáneo guiado, por ejemplo, con un ultrasonido? Esos drenajes también podrían ser de una forma retrógrada endoscópica. Se podría hacer también videolaparoscópica o de repente hacerse abierto dependiendo de las características que tenga el absceso y qué tan grande sea el absceso y cuánto mide. Por lo general, si los abscesos miden menos de 5 milímetros, pues estos no se puncionan, no se drenan, no 5 centímetros, sino 5 milímetros. Entonces no se drenan, no se puncionan y esperaríamos de que con el antibiótico sea suficiente y
y no haya necesidad de invadir al paciente, pero si este ya está mayor, pues definitivamente vamos a tener que drenarlo y sobre todo porque es sumamente importante obtener una muestra para cultivo. Entonces, cuando ya tenemos más de 5 milímetros, se podría ser guiado por ultrasonido o por tomografía. Se hace una punción con una aguja fina para poder obtener material, mandarlo al laboratorio y poderlo cultivar. De igual forma, recordemos que las manifestaciones clínicas vienen siendo casi las mismas, independientemente de que sea un absceso piógeno o que sea un absceso amibiano. Por un ultrasonido solamente nos van a reportar si es un absceso hepático, pero difícilmente pues por ultrasonido se va a poder identificar si es piógeno o es amibiano, y para esto pues vamos a necesitar la serología y los cultivos. Entonces, al paciente de entrada, si es un paciente que consideramos que amerita un tratamiento intrahospitalario, pues vamos a dejar un tratamiento con un beta-lactámico, como ser, por ejemplo, una cefalosporina con ceftriaxone más metronidazol. Entonces vamos a dar este tratamiento. Ya ven, por ejemplo, el caso que presentó su compañera de ingreso, al paciente se le dio piperacilina más tazobactam junto con metronidazol. Como era un absceso amebiano, probablemente él no necesitaba la piperacilina más tazobactam y era suficiente el metronidazol, pero no podemos dejar de dar una cobertura antibiótica cuando no sabemos si de repente qué tipo de absceso es el que tiene el paciente. Entonces es preferible dar unas dosis de un antibiótico, aunque no lo requiere el paciente, a que retardemos el tratamiento antibiótico en un paciente que amerita tratamiento, que amerita antibiótico, porque esto podría predisponerlo incluso a que llegara a presentar un choque séptico. Ahora, si el paciente llega con datos de choque, o sea, hay una guía y hay unos que es bien importante que son sobre la guía de sepsis y los nuevos conceptos de sepsis, porque anteriormente se utilizaba mucho el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el SIRS. Ahora lo que más se utiliza es el QSOFA. QSOFA lo pueden ir a buscar para que ustedes lo puedan ver y revisar. Entonces, cuando recibimos un paciente que su problema es infeccioso, lo primero que tenemos que hacer es ver ese QSOFA y vamos a ver cómo está su presión arterial, cómo está su frecuencia respiratoria, eh, y si hay o no hay alteraciones del estado de conciencia. Ahora, si vemos que ese paciente tiene 2 puntos o 3 puntos en el QSOFA, pues es un paciente que está séptico. Entonces, aquí tenemos que ver si el paciente tiene datos de hipoperfusión. Todo paciente, independientemente que sea una neumonía, un absceso hepático, que sea una diarrea, que sea, independientemente cuál sea la causa, pero es un proceso infeccioso lo que nosotros vamos a tratar, tenemos que estar viendo que el paciente no nos llegue con datos de choque. Porque si el paciente, definitivamente el diagnóstico que vamos a hacer es de un choque séptico, aunque la causa sea por el absceso amebiano, pues entonces aquí las coberturas antibióticas tienen que ser bien amplias y en este caso, pues sí, de entrada daríamos un carbapenémico, aunque ahí en la parte de su compañera en el esquema y la foto que ella adjuntó a la diapositiva, que creo que es de Harrison esa foto, solamente está el carbapenémico junto, siempre es importante un carbapenémico más el metronidazol. Entonces se puede dar imipenem más metronidazol o meropenem más metronidazol. Y esto va a depender cuándo vamos a iniciar un carbapenémico, cuándo vamos a iniciar una cefalosporina o una fluoroquinolona más metronidazol. Todo depende en qué condiciones llegue el paciente. Si el paciente hemodinámicamente está estable, no llega con datos de sepsis, entonces, o sea, hay un proceso infeccioso, pero está bien localizado, entonces en este caso vamos a iniciar con la primera línea del tratamiento antibiótico. Pero si ya es un paciente que nos llega taquipneico o con alteración neurológica o que nos llegue hipotenso, entonces aquí ya tenemos que ir escalonando y vamos a buscar una cobertura antibiótica que sea mucho más potente porque ya esta situación nos pasa a un segundo nivel, entonces en donde
ya vamos a tener que abordar el paciente no desde la perspectiva única de un absceso hepático, sino que también tratando ya un choque. Entonces, ¿qué más? No sé si los compañeros tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema o algo que quisieran agregar a lo del tema. Puedes preguntarlo nada más. En el caso que llegue un paciente, en este caso, que yo creo que sería interno hasta demostrar que es por un absceso hepático y se pasa a ciru. Hola. Yo tengo una pequeña duda porque en el momento de elección, por ejemplo, que nos llegue el paciente y ya viene como, por ejemplo, que por la masa una masa hepática, por decirlo así, y por ultrasonido miramos la masa, ¿cómo sabemos en qué momento lo vamos a mandar a medicina interna o, por ejemplo, que sea quirúrgico? ¿Cómo definir a qué área se le va a mandar en el momento? Fíjese que por lo general los abscesos hepáticos, eh, si es un absceso hepático en donde el paciente hemodinámicamente, o sea, está estable, se le hace el ultrasonido, porque el paciente lo primero que le va a llegar el paciente va a llegar con historia de fiebre, que eso es la sintomatología más frecuente. Fiebre, malestar general y eso. Y puede hacer que tenga dolor en cuadrante superior derecho. Entonces, ese es un paciente que va a ser evaluado por medicina interna. De entrada es evaluada por medicina interna. Ahora, ya una vez nosotros teniendo el paciente con el diagnóstico, dependiendo de las mediciones que tenga ese absceso hepático, nosotros interconsultamos con el cirujano. Si es un paciente, por ejemplo, que es un absceso grande, entonces hacemos la interconsulta para que el cirujano drene el absceso, pero el paciente sigue siendo tratado por medicina interna. Hay algunas situaciones que son como que que a veces se discuten si el paciente es de medicina interna o si el paciente es de cirugía. Y lamentablemente a veces depende de en qué institución se encuentre el paciente para determinarlo, pero eso no debería de ser así. Vaya, por ejemplo, es como una pancreatitis. Por lo general las pancreatitis tienden a verlas los cirujanos, pero las pancreatitis realmente deberían de ser de medicina interna, a no ser de que ya tenemos que la pancreatitis sea una pancreatitis de origen biliar. Entonces ahí sí nosotros hacemos la interconsulta con cirugía y el tratamiento viene en conjunto. Entonces lo mismo sucede con el absceso. El absceso, si tiene un tamaño considerable en donde requiera un drenaje, porque el drenaje, si lo que requiere es un drenaje percutáneo a través de una punción con aguja fina, eso igual lo puede hacer un radiólogo intervencionista. Entonces, y seguir manejando el paciente. Pero cuando consideramos de que el procedimiento se deba de hacer de una forma más invasiva, entonces interconsultamos con cirugía y el tratamiento, el manejo es conjunto. No es de que o solo va a ser de medicina o solo va a ser de cirugía. Y les decía a veces de que dependen porque se van a enterar ustedes cuando ya estén en el internado que muchas veces en el catarino, por ejemplo, ¿de quién va a ser el pie diabético? El paciente con pie diabético que merite amputación. ¿Es de cirugía o es de medicina? ¿O es de ortopedia? ¿O es de cirugía general? ¿O es de cirugía vascular? Porque el problema del pie en primera instancia fue vascular, pero luego hay que amputarle el pie, pero el paciente es diabético, que fue la causa de todo. Entonces es así como que si el paciente, en cuanto el cirujano dice que es de medicina, el internista dice que es del cirujano o del ortopeda, y es para determinar en qué sala va a estar el paciente o dónde va a estar. Entonces eso es bien triste porque eso no debería de ser así y deberíamos de tener la responsabilidad de ver el manejo de ver al paciente de una forma integral dando un tratamiento interdisciplinario. Entonces no es que sea de un servicio o que sea del otro, el paciente es de todos.
porque cuando estos pacientes ingresan, por ejemplo, en un hospital privado, llega todos los días prácticamente a verlo el cirujano vascular, llega el internista, llega el ortopeda, si es que tiene que llegar el ortopeda, si es que fue el que hizo la amputación o si la hizo pues solo el vascular, llega el vascular y nadie anda llamando a nadie, o sea, el vascular ya sabe que lo tiene que ir a ver todos los días, el internista ya sabe que lo tiene que ir a ver todos los días, pero en las instituciones públicas a veces sucede de que el paciente está en ortopedia y el internista no lo va a ver allá, o el paciente está en medicina interna y el vascular no lo va a ver a la sala de medicina interna. Entonces el paciente queda tratado solo por una parte sin tener, o sea, el tratamiento viene siendo como que bien aislado, sin tener un tratamiento interdisciplinario, lo cual no debería de ser así. Entonces, con los abscesos hepáticos, al igual que con todas las patologías, los tratamientos son interdisciplinarios y deberían de ser vistos por ambos, sobre todo cuando el paciente amerita que se realice algún procedimiento quirúrgico. Gracias, doctora. Ok. ¿Tienen otra pregunta o algo que agregar del tema? Todo claro, doctora. Ok, está bien. Sé que había programado una clase presencial para mañana con ustedes, pero pues se me hace bien difícil poder tener la clase presencial, por lo que me imagino que les comentó Antonio que he estado incapacitada estos días. Entonces, vamos a tener la clase presencial el viernes. Está bien, doctora. Entendido, doctora. Gracias, doctora. Bueno, está bien. Pasen buenas tardes. Gracias igualmente. Igualmente, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Bueno, doctora. gracias.